Hola Piscis, bienvenido a Lely Astral, qué placer y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy en este especial que se llama Esto quiere ocultarte esa persona, pero aquí lo vamos a revelar. Mensaje calientito y directo de parte de tus arcángeles antes que todo, ¿sí? Y este mensaje para ti el día de hoy viene canalizado por el arcángel Jofiel. Te dice, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira que eres una persona con una capacidad creativa súper grande. Muchas personas están teniendo miedo de tu potencial y tú a veces por ahí pensando si vas a ser o no capaz de conquistar las cosas. No, esto no puede seguir así. Tienes que creer en ti y abrir esas maravillosas alas. Recuerda ver este video completo si deseas participar en el sorteo de 2 lecturas privadas y de paso así conoces qué requisitos debes cumplir y apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Esta lectura es general, toma lo que resuene, el resto déjalo ir y si quieres algo privado puedes ir a mi primer comentario donde están mis datos de contacto. Esta lectura tiene 2 partes, mensaje general de los ángeles para todas las tareas de tu vida y luego vamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. El tiempo no acabará tu juventud. Siento que a veces te comparas y ahí también es donde vas frenando esas alas. Te comparas que porque si fulanito o Pepita ya consiguieron tales cosas en la vida, si se casaron, si consiguieron una empresa, un carro, si tienen hijos. Y, ¿sabes? Uno se guía mucho por lo que ve en redes sociales, pero lógicamente la mayor parte de las personas solo muestran lo bonito. Entonces no te compares con nadie, todo el mundo tiene su proceso, ya llegará el tiempo en que sea para ti. Saldrás de una época estéril y mira justo lo que te dice. Cuando te dejas de comparar, cuando te enfocas únicamente en tu vida, porque es que comparar desgasta, quita mucha energía, cuando dejes de hacerlo y te enfoques en ti, te aseguro que esa época de fertilidad, y no solamente relacionada con hijos, sino en todas las áreas de tu vida, económica, sentimental y familiar, también va a empezar a fluir, ¿sí? Entonces mira lo que te está diciendo. Si quieres que en los próximos días o el resto de tu vida veas cosas diferentes, deja de pensar que ya se te hizo tarde. Pues si se pasa el tren, entonces cogemos avión. Tu valor servirá al inocente. En los próximos días siento que hay una persona muy cercana a ti que necesita que le eches una manito, que necesita que le eches una ayudita y que no estaría de más que mires un poquito a tu alrededor y no te centres netamente en tus problemas, en tus situaciones. Esta persona podría tener las iniciales A, M, L, C o D, ¿sí? Dentro de su nombre, su apellido, la forma como le dicen. Entonces, presta atención. Por allí hay alguien cercano a ti que necesita hablar, necesita desahogarse. Veamos mensaje del oráculo de las hadas y ya proseguimos a tu pregunta. Te invito a que te suscribas y active la campanita para que así recibas el mensaje y sepas si eres ganador o no. Y para que no te pierdas nuestros videos. El arcángel Rafael te dice el día de hoy, vas a tener mucha fuerza, mucho brillo, éxito. Eres leal y noble. Tu mente está en ser admirado por los demás y tener liderazgo. Mira que te está diciendo que tienes esa luz. Recuerda que desde acá te venía diciendo que tienes una capacidad creativa de milagros muy grande. Y a veces todo el mundo es capaz de percibirlo excepto tú. Entonces es momento de que también comiences a creer que realmente puedes lograr todas estas cosas, ¿sí? Esto es súper importante. Vamos a ver ahora qué es lo que esta persona nos quiere ocultar. ¿Qué es lo que esa persona quiere ocultarnos? Bueno,
aquí yo veo una persona que podría ser de signo fuego, ¿no? Tenemos un Aries, aquí está representado Sagitario, también podría ser un Leo. Y esta persona quiere ocultarnos realmente que tiene muchos conflictos internos, ¿sabes? Veo que hay una persona alrededor que quizá no está muy a favor, muy de acuerdo con el vínculo o con la conexión que tienes con esta persona especial. Este hacker, en su posición original, nos habla acerca también de la mala influencia, como te digo, de personas que cuando tienes problemas con esa persona especial, es como que en lugar de actuar de una manera diplomática, de actuar como mediadores, le echan más leña al fuego, ¿sabes? Incluso yo podría estar segura de que muchos de ustedes saben en este momento de quién les estoy hablando, quién es esa persona que no te quiere y que tampoco quiere que las cosas entre tu amor y tú funcionen. Y yo veo que esta es una persona que es frustrada y que incluso tú ya has tenido conversaciones o peleas y tu persona especial ha dicho incluso que en algunos casos de ustedes que ya no habla con él o con ella. Pero aquí lo que el tarot nos está mostrando es que todavía siguen en conversaciones, en conexiones y que es una situación que, digamos, tu persona especial percibe como injusto que le pongas a escoger. Eso es lo que no te quiere decir, eso es lo que te oculta. Veo que esta persona siempre quiere generar pleitos, siempre es como que intenta poner a analizar a tu persona especial si de verdad vale la pena estar contigo. Mira que yo veo que esa persona le ha dicho literalmente lo siguiente, estar con Piscis es más el daño que te hace, es más la fortaleza que te roba y que te quita que todas las cosas buenas que podrías tener al lado de otra persona. Veo a través de este 5, ¿sí? Que esta persona genera demasiadas inseguridades. Le dice incluso desde que Piscis llegó a tu vida, muchas cosas de tu suerte empezaron a ir hacia abajo, ¿sí? Y entonces aquí está tu persona especial, como esta sota de copas, atormentado por el amor, incapaz de decir realmente qué es lo que siente, frenado porque es que este otro tiene más edad o más experiencia o esta otra persona y le manipula de una manera que tú no te imaginas. Esto es lo que realmente te está ocultando de una persona totalmente insegura. ¿Sí? ¿Qué es lo que te recomienda el tarot? Viene representado por este rey de bastos y me dice, este basto representa la voluntad, la decisión, el poder y que tomes el control en esta situación. Es imposible, es inaceptable que tu persona especial permita que haya un tercero aquí llenándole la cabeza acerca de ti, llenándole la cabeza de cucarachas, de basura, cuando tú eres una excelente persona. Aquí el punto es que tu brillo, tu luz, a veces genera envidias. Pero también puede ser que esta persona lo haga porque sienta envidia no solo de ti, sino de tu persona especial, a pesar de que dices ser amigos. Veamos realmente qué nos aconseja el tarot egipcio que hagas frente a esto que te están ocultando y qué más nos muestra. Me dice, aquí la conversación que puedas tener o la confrontación que tengas con tu persona especial acerca de esto está muy confusa el resultado, ¿sabes? Puede ser que te diga sí, tienes razón, como puede ser que te diga, oiga, no, primero estuvo mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi familiar, antes que tú. Y eso te va a hacer sentir un poco solo o sola en caso de que lo último llegue a suceder. Pero finalmente si hay una persona que le cree a los demás y no es capaz de creer en nosotros, pues nada, no vale la pena ni un poquito de nuestro amor ni un poquito de nuestro tiempo. Aquí mira que justo sale la carta de las alucinaciones y esto me habla precisamente de una situación en la cual se siembran como todas estas situaciones en las cuales la verdad eh, insertan ideas como que no son.
ideas falsas, alucinaciones como tal. Entonces, pues nada, a tomar una decisión porque tanto brillo, tanta capacidad creativa no puede estar siendo desperdiciada al lado de una persona que no te da tu lugar. Analízalo tú. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no lo conoces, en el primer comentario hay un link para que lo puedas contactar. Y si no, quiero que vayas al último video de Leo, ¿sí? Allí habrá un mensaje que es para ti. Siempre debes escuchar y tu ascendente porque si no tu lectura queda a medias, o en este caso ir a Leo. Y si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas, cumple todos los requisitos que te voy a decir. Suscribirte, activa la campanita, dale like al video y escribe luz en los comentarios para de esa manera poder saber yo que viste el video completo y mereces participar. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales, te quiero mucho, bendiciones.